Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público Privado Galeno. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en tratamiento de la uña encarnada, a cargo por el ponente podólogo Marco Antonio Hernández Díaz. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el podólogo solicite su participación. Lo que son las dudas, las consultas respectivas hacia la ponencia se realizará al finalizar. Asimismo, cualquier duda o consulta respectiva para el material, la clase grabada, estamos dejando el contacto en el chat. Sin nada más que decir, podólogo, muy buenas noches, le doy el pase, puede presentar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Galeno, saludos desde México. Nuevamente, podólogo Marco Antonio Hernández. Vamos a compartir el material con ustedes. Bien, vamos a ver el tema tratamiento de la onicocriptosis, procedimiento básico de la uña encarnada. Sin duda que la enfermedad de la onicocriptosis es un evento traumático en el que la lámina ungueal, por diversas situaciones, puede producir una lesión en el tejido blando adyacente. Este va a producir una herida y va a entrometerse en el tejido periungueal. Va a producir una situación inflamatoria cuyo proceso de cicatrización va a estar impedido debido a que la lámina ungueal está ahí en la herida, produciendo un cuadro inflamatorio que encaja con lo que se conoce como enfermedad del objeto extraño. Así es que la onicocriptosis, como enfermedad del objeto extraño, básicamente el tratamiento es retirar el fragmento de la lámina que está produciendo la lesión y optimizar la cicatrización, a la vez de que se debe de impedir la infección del tejido. Ok, cuando hablamos de la onicocriptosis, desde el término vulgar, estamos hablando de uña encarnada. La uña encarnada, pues, es una lesión que puede ir desde leve, moderada o grave, con todo un cuadro inflamatorio, lo que corresponde a la enfermedad de un objeto extraño. El objeto extraño es la lámina ungueal. Va a producirse todo un torrente de proceso inflamatorio si no se interviene de forma rápida. Va a producirse edema, hinchazón, eritema y un proceso inflamatorio donde la cicatrización no se produce y va a haber una plétora de tejido en un intento de sacar el fragmento, lo que se conoce como hemangioma lobulillar. Ese hemangioma lobulillar va a ser bien evidente en la onicocriptosis de tercero grado. Signos y síntomas: conforme la uña va creciendo, la piel alrededor se va a expandir, puede cubrir totalmente la extremidad de la uña, hiriéndola. Con el tiempo, la uña va a herir el tejido y va a provocar intensa sensibilidad, dolor y agravamiento de los síntomas, junto con procesos de degradación del exudado por presencia de bacterias o por presencia de glóbulos blancos que van a fagocitar todas las células dañadas, produciendo un acúmulo del desecho metabólico que se conoce como pus. La presencia de pus, los exudados y toda la situación del exudado purulento es precisamente por la presencia de los microorganismos presentes en la lesión. De tal manera que cuando hablamos de la onicocriptosis es un evento de urgencia. No debemos pensar que ante la onicocriptosis, que está sufriendo una contaminación bacteriana con colección de pus, primero debemos de poner un protocolo de antibiótico, limpieza para intervenir. No. Primero vamos a intervenir para eliminar el fragmento de la uña onicocriptosis, para después producir un evento de cuidados con antibióticos y acelerar la cicatrización. Aquí debe de primero hacerse la maniobra porque es un evento de urgencia que puede agravarse. Primero retiramos fragmento y después vamos a derivar para antibiótico.
sobre todo en el diabético. Repito, si en estomatología o en odontología, cuando hay una lesión, foco infeccioso, llamado alguna pústula o absceso dentario, primero hay que combatir la infección y hacer un proceso desinflamatorio antes que intervenir en una manipulación. Para la onicocriptosis es al revés. Primero vamos a eliminar el fragmento de la lámina para que el proceso cicatrización quede libre, se acelere, y ahora ayudar en la cicatrización junto con un antibiótico, sobre todo en el diabético, porque se constituye en un alto riesgo de infección, incluso que puede poner en peligro la integridad del pie. Hay grados de onicocriptosis, primero, segundo, tercer y cuarto grado. Cuando es de primer grado, es de inicio, hay ligero edema, inflamación y algo de dolor. Hay veces donde ni siquiera por la morfología del dedo vamos a determinar que hay importante edema. No, nada más lo importante es el dolor en el paciente. Y por lo regular no hay exudados, primer grado. Segundo grado, ya hay exudados. Puede haber algo de pus y mayor dolor, lo que nos puede entonces referir a posiblemente una infección localizada. Tercero, formación de tejido de granulación, el hemangioma lobulillar, esa pelotita de carne, que es un proceso cicatricial parcial grandemente exuberante. Y el cuarto grado es cuando dicho tercer grado evoluciona en el tiempo, se omite la intervención, puede aumentar la hipertrofia del rodete, y cuando es bilateral, dichos hemangiomas lobulillares se tocan y llegan a fusionarse, produciendo un puente cutáneo. ¿Sí? Entonces llega a ser raro el estadio 4, más bien en personas que van omitiendo el tratamiento. El término, para términos generales, uña encarnada, no se va a autolimitar, hay que intervenir, no se va a curar solita. La intervención debe de ser de índole o de naturaleza quirúrgica, simple o quirúrgica no invasiva, en la que va a precisamente consistir en una espiculotomía o espiculectomía. La espiculectomía es un abordaje conservador. En esta presentación vamos a hablar de los procesos de recuperación conservadora de la onicocriptosis y no de técnicas quirúrgicas. Bien, para el proceso no invasivo o conservador de la onicocriptosis, aquí tenemos todo el material, lo básico: antisépticos, limpiadores, solución salina, jeringuillas para hacer un proceso de limpieza profundo, nuestros equipos de higiene y seguridad, guantes y demás, y en el caso de ser necesario que el facultativo capacitado determine que se necesita hacer anestesia, ¿verdad? Bien, ahí tenemos el material básico. Ahora vamos a proceder a hacer una buena limpieza, un proceso gentil de arrastre en el que vamos a hacer que todos los exudados se ablanden para hacer un desbridamiento básico de limpieza. Una vez que esto ocurre, ya estamos listos para hacer una limpieza profunda, después la antisepsia, y en el caso en el que no se determina que vamos a hacer una infiltración con anestésico, anestesia truncular, que optamos por un anestésico tópico, es necesario hacer una limpieza bastante acuciosa. Si en el proceso de la limpieza y del aclarado, el cual deberíamos de utilizar solución salina normal, porque asegura la limpieza del campo. Nunca vamos a pensar que vamos a utilizar sencillamente el agua corriente, porque como es una herida abierta y que puede estar sujeta rápidamente a contaminación. Una vez que tengamos ya el campo limpio y demos algunos pincelazos en el cuello de la falange del dedo afectado,
Vamos a tomar el anestésico elegido, generalmente lidocaína al 10%, aproximadamente 1 mililitro es suficiente para una perfecta anestesia con la técnica apropiada. Eso es suficiente. Tomamos, posicionamos la aguja. Aquí vemos la técnica de los 2 puntos, que es la más simple. Aquí vemos el detalle. Es una jeringa de 3 mililitros. Vemos que está completamente cargada. 3 mililitros es un exceso de lidocaína para un lugar tan pequeño y poder hacer una bloqueo nervioso del dedo. Muchas de las veces las complicaciones en esta técnica tan sencilla es utilizar un exceso de lidocaína. Repito, es suficiente hasta 1 mililitro para un adulto, 0.5 por lado, cuando tenemos la técnica apropiada. La técnica apropiada aquí es la de 2 puntos, ¿sí? Notemos, lidocaína simple, con la técnica apropiada para sacar el contenido. Esta presentación no va a detallar la anestesia o la técnica de anestesia en la onicocriptosis. Eso es parte de otro documento. De hecho, el próximo jueves vamos a hablar de eso, de la anestesia para la onicocriptosis. Obviando la técnica correcta y la dosis correcta del anestésico, vamos a esperar aproximadamente entre 10 y 15 minutos para que tengamos un perfecto bloqueo. Hay algunos que cometen el error que no dan ni siquiera 5 minutos y entonces el paciente va a estar hipersensible y el propósito del bloqueo se va a derrotar. Una vez que hemos verificado que en efecto ya no se siente dolor con una prueba simple de pinchazo, entonces vamos a proceder. Hay diversas técnicas en el tratamiento de la onicocriptosis, aunque estamos hablando de una conservadora. Voy a mencionar de paso, vamos a decir que algo tradicional. Los medios de lanceta de drenaje se va a introducir bajo la lámina y van a producir una abulsión completa de la lámina. Desde el punto de vista podológico, no es ideal la abulsión completa de la lámina. Si podemos hacer una abulsión parcial, es lo ideal. La abulsión completa de la lámina unguial únicamente va a estar indicada cuando prácticamente más del 60% de la lámina se ha desprendido y ha habido un daño del lecho. Si no, hay que dejar la uña ahí adherida. Incluso hay bibliografía que nos marcan a que cuando ha habido un traumatismo junto con una onicocriptosis, hay que fijar parcialmente la lámina. Aclaro que cuando no hay infección, ese es el procedimiento normal. Incluso cuando la técnica del bloqueo, elegimos el bloqueo más seguro, que es el troncular, es lo ideal. Vamos a ver más adelante en otra ponencia que la técnica en alas no es la ideal porque en la onicocriptosis, como es muy común que llegue a infectarse, podemos agravar el problema si utilizamos el bloqueo de ala o directo en sitio en la lesión. Eso es un error completo. Bien, nótese, aquí el facultativo produjo una abulsión completa de la lámina, ahí está. Se retira, se vuelve a hacer una limpieza con solución salina, ¿sí? Se da pincelazos de iodopovidona o clorhexidina y se procede a un vendaje simple. Vean, ahí ya prácticamente eliminamos toda la lámina unguial. Una oclusión, 24 horas, se cita para una revisión únicamente y ver que evolucione sin ningún inconveniente. Y hay que esperar 30 días después para poder hacer reconstrucciones unguiales, porque hay que recordar que el tejido blando se cierra. Repito, de ahí que el tratamiento de la onicocriptosis, la abulsión completa, como vemos aquí, no es la ideal. En los tratamientos en medicina general es retira la lámina como tal, la abulsión médica.
Y en podología sabemos que esto no es lo ideal, por lo tanto el podólogo no va a optar como primera línea la abulsión completa de la lámina. Ahora vamos a ver lo que es la espiculectomía simple. Ahí tenemos un corte con la alicata. Corte simple. A través de ese corte vamos a levantar un pequeño sector donde nos va a servir de guía para poder poner allí un guiador. Colocamos de guiador, hay que hacer ver que el guiador debe de tener un corte recto preciso, no debe de tener aristas porque estas pueden lesionar el tejido blando, ¿verdad? Y producir cortaduras. Entonces hay que revisar siempre el filo del guiador y que sea el apropiado. Espiculectomía parcial o total, eso depende del caso. Por lo regular, la espiculectomía parcial es suficiente para poder solucionar la mayoría de las onicocriptosis. Si es de primer grado, una vez que hagamos la espiculectomía, se procede a un empaquetamiento normal con ferulaciones o con hilo retractor. Si es de segundo o tercero, hay que hacer un proceso de curación en aproximadamente 5 días. Citamos y hacemos el empaquetamiento del surco onicocanal. Este es con el objeto de hacer que el surco aumente en espacio y no entre en conflicto con la lámina unguial. Aquí vemos el mismo proceso, pero con un torniquete simple con banda elástica, ¿verdad? Por lo regular, ante la onicocriptosis de primer grado, no es necesario hacer la hemostasia como aquí, porque en teoría no va a sangrar. Segundo y tercero, vamos a ver que sí es muy fácil que sangre, por lo tanto, hay que hacer una buena isquemia. Hay que recordar, aquí tenemos una espiculectomía completa, la cual va a ir prácticamente cerca de la matriz. Vamos a extraer el fragmento de mucho mayor sector en tamaño, con cuidado para retirarla de la matriz. Este procedimiento de espiculectomía completa no va a incluir el legrado mecánico ni fenolalcohol, porque entonces estaríamos ante un procedimiento de onicocriptosis de tipo quirúrgico, ¿sí? Por lo tanto, la técnica fenolalcohol y de mecánica es objeto de otra presentación. Entonces, inicialmente, vamos a decir que el proceso desinflamatorio va a ser desde el inicio una buena limpieza, y una vez que nosotros logremos una buena espiculectomía, el granuloma va a empezar a absorberse. Va a haber situaciones donde el granuloma es tan grande que necesitamos apoyarnos con algunos desinflamatorios simples. La más conocida, que nos va a servir para un proceso de antibiótico y desinflamatorio que va a asegurar una buena cicatrización, lo más común es la rifocina. Se va a colocar primero un algodón, mecha podológica, luego la mecha podológica se humedece con rifocina y 24 horas después se revisa el proceso de herida y se puede repetir la maniobra. Todo esto para asegurar que el paciente siguió indicaciones y no se contaminó. Si fuera en forma de crema, tenemos la mupirocina, que es de amplio espectro, muy utilizada como medio profiláctico para las infecciones post-maniobra. El otro es el fusidin o ácido fusídico al 2%. Bien, continuando, muchas de las veces se realiza diariamente este procedimiento para resolver el problema. Los estudios nos han mostrado que el hecho de hacer una buena espiculectomía, una limpieza, un apósito correcto y un antibiótico es suficiente en la mayoría de los casos para evitar complicaciones. Mayor edema y hasta riesgo de celulitis, que es la infección del tejido profundo. Hacerlo de esta manera nos va a asegurar una buena integridad y buenos resultados en la maniobra conservadora de la onicocriptosis. Entonces, estos procedimientos, la espiculectomía simple y la extracción del fragmento es simple, ambulatorio, con una buena técnica, resulta indoloro, y estamos hablando de indoloro posquirúrgico.
porque en teoría ningún paciente debería de experimentar dolor ni inflamación 24 horas después de la maniobra. Si esto ocurre, hay que citarlo y revisar, pudo haber habido un fallo. Sin complicaciones, sin necesidad de rehabilitación posterior, sin recidivas. Entonces, esto es altamente recomendado en menores de edad y adolescentes. En el diabético, de igual forma. Por lo tanto, hacemos el resumen de la maniobra simple, que es espiculectomía o espiculotomía. Los términos son intercambiables. El recuerdo anatómico. Hay que recordar que el surco unguial tiene una capa supernumeraria llamada estrato lúcido. Ese estrato lúcido va a simular hiperkeratosis, va a abundar en el surco, puede agravar la sonicofosis y complicar la sonicocriptosis. De tal manera que al hacer la liberación del surco hay que tener mucho cuidado de no hacer abulsiones del tejido del surco nicocanal, es decir, arrancar lo que encontramos allí, porque si arrancamos la integridad del epitelio en el surco, podemos agravar el caso. Mientras menos agresivo, mucho mejor los resultados y el tratamiento se va a cortar. Lo que estoy diciendo, si haces una espiculectomía limpia, rápida y simple, en 3 días el paciente ya no va a experimentar molestias, pero si arrancas parte del epitelio del surco nicocanal, podemos irnos hasta 8 días en el proceso, por lo tanto no es lo ideal. Se va a iniciar con la onicotomía espicular, corte con la alicata, ¿sí? Además de preparar el campo, el protocolo normal, limpieza, desinfección, antisepsia, la zona, remoción de exudados, ¿sí? Se hace un corte con la alicata, se posiciona el guiador, el formón, la gubia o incluso la hoja de bisturí, dependiendo de la capacidad del operador. Algunos podólogos tienen bastante experiencia en el manejo del bisturí, por lo tanto, la maniobra es mucho más limpia y rápida con bisturí. Otros prefieren algún guiador en bisel, no importa. La idea es que hagas un corte limpio y sin complicar el caso. Esto nos va a asegurar una terapia conservadora en la extracción del fragmento. Entonces, un buen corte, después la extracción. Después de eso, pasamos a la siguiente fase como tal operatoria, el alicate recto, el corte es lateral, no más allá de unos cuantos milímetros del borde, porque podemos retirar mucha uña y a veces eso va a complicar la recuperación o la integridad del surco. El corte con el guiador, retirar el fragmento y a veces podemos utilizar algún hemostático. En una bibliografía que encontré nos dice hay que utilizar un algodón empapado de alcohol para poder hacer ahí una hemostasia por coagulación. No, eso no es lo ideal, está contraindicado el alcohol directo en las heridas, eso no deberíamos de hacerlo. El corte limpio, la extracción del fragmento. Para extraer el fragmento, al realizar un corte simple y un giro tanto del bisturí o como el guiador, sale. Pero ¿qué ocurre cuando de repente tienes que utilizar una pinza mosquito o una pinza Adson para retirar el fragmento? Incluso tienes que traccionar con fuerza, entonces significa que la espiculectomía no fue la ideal, falló la espiculectomía, no pudiste hacer un corte limpio. Entonces hay que volver, hay que repetir maniobra para hacer un corte correcto y una buena extracción. Después de esto, ante el hecho de una sangrado porque no hicimos una buena hemostasia, puede producirse bastante sangrado debido a que es una zona acral. Se dice, puedes utilizar agua oxigenada para producir allí un proceso de hemostasia. Sí, lo que hay que entender aquí es que si utilizas agua oxigenada, hay que neutralizar con solución salina, porque el agua oxigenada
puede producir acúmulo purulento, entonces tampoco es lo ideal. Siempre solución salina únicamente. Hay algunos hemostáticos como la espuma, la cual podemos aplicar directamente en sitio para poder hacer una buena hemostasia. A partir de aquí ya pensamos en hacer una oclusión simple, vendaje con una venda elástica, sustancias protectoras, y en el caso de que la onicocriptosis obedezca a una cuestión biomecánica, es decir, un dedo choca con otro, el calzado, vamos a ayudar con fieltros, Moleskine, Fomi, geles, Turboprot, prótesis de gel, etcétera. ¿Para qué? Para evitar las recidivas. A eso conocemos como medios de protección. Las otras indicaciones para la onicotomía espicular, precisamente cuando ocurre dolor avanzado por la onicofosis, también ahí podemos hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Bien, en teoría una buena técnica debería de ser indolora. La cirugía menor del tejido de granulación, a veces hay controversia cuando realizamos una espiculectomía en una onicocriptosis de tercer grado, donde tenemos un hemangioma bastante grande, y entonces se dice, hay que cortar el hemangioma, se pinza y se corta con la pinza Hudson y se corta con un bisturí del 15 y se extrae. Hay que aclarar aquí que hay que limitar perfectamente la base del hemangioma para no cortar piel lateral. Si hacemos un corte y nos llevamos piel lateral del rodete, podemos complicar el caso y hay riesgo de infección. Por lo tanto, hay que aislar el granuloma hemangiótico y cortar la base para hacer una extracción. Ante la imposibilidad de algunos para hacer un buen corte, se procede a la pinza de tejido, esa pinza delgadita de punta, y hacer un corte limpio. Si el facultativo no tiene la capacidad para hacer un corte limpio y verificar la base del hemangioma, entonces debería de hacer una oclusión con un desinflamatorio y citarlo días después. Entonces, eso depende de la destreza del facultativo. Bien. La descripción y pasos, en resumen, acabamos de mencionar, pero si tenemos que hacer el resumen, ahí tenemos la profilaxis, ¿sí? ¿Cuál es la causa de la onicocriptosis? Un factor biomecánico, una deformidad. Pasado el tiempo, para evitar las recidivas hay que hacer pedigrafías, estudio de la huella, estudio de la morfología, individualizar cada caso. Probablemente existe una hipercurva. Bueno, posteriormente vamos a pensar en utilizar ortonixias, bandas de memoria, corregir el surco. A veces la uña no es hipercurva, pero hay choque de un dedo con el otro. Hay que pensar en poder utilizar férulas protectoras, férulas del surco onicocanal o empaquetamiento con el hilo retractor. El empaquetamiento con el hilo retractor se puede utilizar previo a las ortonixias. Esto quiere decir que podemos poner el hilo retractor por 1 o 2 meses para que el espacio sea el apropiado y nos facilite la aplicación de la ortonixia con alambre. Muchas de las veces se prefiere hacer la banda de memoria porque podemos omitir este paso. Sin embargo, posoperatorio en los pacientes de la onicocriptosis recalcitrante es importante proteger el surco onicocanal a medio de una ferulación. Muchos podólogos optan por la mecha podológica de algodoncito. Ya hay que abandonar eso. Ahora tenemos el hilo retractor, hilo de retractor gingival de diámetro, el más grueso. Hay que poner un pequeño fragmento, ponerlo en el surco, el cual, técnica simple, nos va a ayudar, entre otras cosas, a recuperar la integridad y evitar que la uña se vuelva a encarnar. Entonces, utilizar hilos de retracción
tiene ventajas, es económico, fácil de utilizar, fácil de colocar, se puede conseguir en el mercado odontológico de forma muy común y de buen acceso. La colocación es muy simple, no requiere de gran destreza, simplemente cortamos un fragmento, lo ponemos en el surco, lo empujamos con una cucharilla y se coloca entre la uña y el tejido blando. Así de simple. Aquí tenemos una descripción gráfica de lo que es el hilo retractor. Es un hilo trenzado, el cual no se va a deshilachar, va a ofrecer ventajas mecánicas, va a absorber el movimiento de la lámina, va a proteger el choque de la lámina con el tejido y eso va a evitar que la uña continúe encarnándose. Entonces, se habla y se dice que hay 125 tipos de hilo retractor. Por lo tanto, hay algunos que son impregnados, otros no. Aquí preferimos el hilo retractor simple trenzado sin medicar de algodón, ¿sí? De algodón o algodón poliéster, el cual nos ofrece muy buenas ventajas mecánicas y fácil de colocación. Difícilmente se sale del sitio y tiene la otra ventaja que podemos medicarlo. Nos va a servir como una estructura de choque y va a proteger el surco de la intromisión de la lámina. Ante el hecho de que la lámina tenga buena integridad, pero no la biomecánica, esta es una buena solución junto con el resto de las técnicas. Quiere decir que si queremos hacer una ortonixia, podemos evaluar si podemos utilizar el hilo retractor. El hilo retractor, la marca más conocida es el Ultra Pak. Va a ejercer buena presión sobre el surco, así como lo hace gingivalmente, ¿verdad? En las técnicas dentales, lo va a hacer de la misma manera en el surco onicocanal. Por lo regular no se desplaza, se mantiene ahí, fácil de colocar. Podemos identificarlos de forma inmediata porque vienen en colores vivos, así podemos verificar si siguen el sitio o no. Hay diversos diámetros, vamos a elegir por lo regular el de mayor diámetro. Aquí está, Ultra Pak, es el de uso mucho más conocido o la presentación más conocida. Entonces, el hilo de retractor es una buena opción ante las mechas podológicas, va a servir como medio de ferulación y post-extracción del fragmento para poder mantener la medicación y que nos ayude a una buena cicatrización. ¿Qué ocurre ante la onicofosis, que también es dolorosa, la uña hipercurva? El hilo retractor es un buen método para poder evitar el dolor crónico y remediar la onicofosis. Hay algunos medicamentos simples que nos van a ayudar en la recuperación rápida postquirúrgica de la espiculectomía. Albotil. El albotil es un medicamento que se ha utilizado ampliamente en ginecología para las secreciones cervicales, las infecciones vulvovaginitis, etcétera. El albotil, su compuesto activo es el policresol o policresuleno. Ya se utiliza para desinflamación y cuidado de los hemorroides, así es que ahora ya podemos encontrar el albotil en presentación llamada Proctoacid. Debido a las capacidades desinflamatorias, protectoras, bactericidas, cicatrizantes y queratolíticas del policresuleno, si nosotros lo utilizamos postquirúrgica o postintervención de la onicocriptosis, sobre todo en la presencia de un hemangioma, vamos a ver que la cicatrización y desinflamación va a ser mucho más rápida. Vamos a evitar riesgos de infección como tal. Así es que recomendamos el policresol, policresuleno. Viene presentación crema, gel y líquido. El más cómodo es la presentación gel, ampliamente utilizada en dermatología, tiene características farmacológicas, farmacodinámicas y farmacocinéticas que lo van a hacer apropiado para proteger y evitar complicaciones post-maniobra de la onicocriptosis, incluso en las que ya ha ocurrido la pus o del 4º grado.
Entonces, ahí dejamos la recomendación del policresoleno. Hay bastante bibliografía al respecto. Las contraindicaciones, vamos a decir, absoluta sensibilidad a la fórmula y no se conoce otra contraindicación importante. Una vez que hemos tenido éxito en el tratamiento conservador de la onicocriptosis, que podemos hacer uso de férulas en el surco onicocanal, el hilo retractor, ahora ya estamos listos para poder utilizar una ortonixia. Entonces, las ortonixias en un proceso más largo nos va a servir precisamente para evitar las recidivas. La ortonixia hay múltiples técnicas, la más conocida es la de alambre y la más cómoda es la de memoria o banda de memoria. Los tratamientos podológicos cada vez son más novedosos, más revolucionarios, lo cual nos permite tratar afecciones en nuestros pacientes de una manera mucho más eficaz. En este caso, las ortonixias, pues nos van a ayudar como medio profiláctico y evitar que la onicocriptosis continúe en el tiempo. Hay algunas técnicas de corrección más o menos simples, la cual el facultativo puede decidir cuál es la que mejor se le acomoda, ¿sí? Ahora, post-tratamiento, post-espiculectomía, nos hemos dado cuenta últimamente que hay algunas opciones que nos van a cortar el tratamiento de la cicatrización de los casos más complicados de onicocriptosis, sobre todo en el diabético. ¿Cuál es la opción mejor, sobre todo en el diabético, para evitar complicaciones infecciosas? La terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica va a consistir en la aplicación en sitio directo en la herida, un pigmento de azul de tuolamida o azul de metileno al 1%. Se aplica el pigmento de azul de metileno en 1% directo sobre la herida, sobre los rastros del hemangioma, se deja actuar 5 minutos, acto seguido, se utiliza una lámpara 450 nanómetros, luz roja, aproximadamente 5 watts, 10 minutos. Se dan 2 sesiones por semana y esto va a evitar que se infecte, va a ayudar a un proceso de cicatrización mucho más rápida, va a desinflamar los tejidos, va a potenciar el proceso de recuperación en el diabético, porque últimamente hay estudios que nos dicen que la terapia fotodinámica tiene una buena acción sobre el pie diabético, es decir, sobre la úlcera neuropática o el mal perforante. De ahí que sea una buena opción en el tratamiento final postquirúrgico de la espiculectomía y tratamiento conservador de la onicocriptosis. Entonces, vimos las maniobras conservadoras más comunes para remediar la onicocriptosis, tanto como profiláctico como intervención inmediata, ¿sí? Espiculectomía, corte parcial o corte total de espiculectomía, y profiláctico con ferulación en el surco onicocanal con hilo retractor o con técnicas de ortonixia. También vimos algunos medicamentos de seguridad que nos van a ayudar a un buen proceso y resolución de la onicocriptosis, tanto aguda como a largo plazo. Bien, gracias. Terminamos esta presentación. ¿Hay algunas dudas? Vamos a escuchar sus dudas. Los escucho, muchachos. Pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas que consideren pertinentes. Buenas noches. Buenas noches, Doc, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Doc, es que yo tengo una duda desde Hola, la bien, clase gracias. pasada.
y pues esta vez lo volviste a nombrar y es el tema de la bombilla roja para la terapia fotodinámica. ¿Sirve cualquiera o hay una en especial? Es que pues yo la estuve Ajá. buscando y hay pues muchas, pero pues no sé si sirve un bombillo normal LED. Ok. No, bueno, más o menos normal no, pero les voy a dar una especificación técnica muy simple. Ahí les va. Luz LED. Si ustedes utilizan un bombillo y luz LED, eso va a asegurar que la luz LED sea fría y no tenga por ahí alta energía que pueda producir incomodidad o hasta una posible quemadura en el paciente. Entonces es luz LED. 2, color rojo, 450 nanómetros. 3, entre 5 y 20 watts. Entre 5 y 20 Adiós, el watts. teléfono allá. El teléfono. Mi amiguito, Tercero, tu clon. cuando Te ves dicha nervioso, te va a pegar. luz roja viene en combinación. Tu clon, ¿cómo se dice? Perdona, Doc, es que Antonio, los otros compañeros tienen A ver, por favor, sí, su micrófono. micrófono, perdón, y no me han dejado escuchar bien. Bien, ahorita repito, es que, bueno, ya, repito nuevamente, voy a repetir las indicaciones, ¿ok? Gracias, Doc. Luz LED. La LED es una emisión luz de diodo. El diodo es un método de estimulación de fotones entre placas dopados con diversos minerales como itrio y otros metales, platino y demás, lo cual va a producir emisión de fotones sin producir calor. De ahí que el diodo sea luz fría, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar luz LED, número 1. Número 2, que sea color rojo, 450 nanómetros. Número 3, los watts, entre 5 y 20 watts. Si utilizamos una lámpara LED entre 5 y 20 watts, vamos a asegurar que no va a ser una luz muy intensa que pueda provocarnos por ahí alguna incomodidad al operador, a la vista, etcétera, o incluso al paciente. No es necesario poner gafas al paciente, al operador sí, porque podemos estar ahí prácticamente haciendo varias maniobras al día, por lo tanto lo indicado es utilizar unos gogles protectores, pueden ser polarizados normales. El cuarto punto, esta lámpara LED puede ir en combinación con infrarrojos, es decir, 850 nanómetros. Podemos combinarlos sin problema. Entonces, podemos buscar lámpara LED roja entre 5 y 20 watts, dar una sesión de 10 minutos y de esta manera prácticamente no hay efectos secundarios, no hay riesgo de quemadura, no hay riesgo de complicación, absolutamente. No sé si se entendió las especificaciones técnicas de la lámpara. Doctor, disculpe, Sí. de 450 nanómetros, Sí. ¿verdad? Sí, lo que pasa es que entre 430 y 450 va a ir del rojo naranja al rojo intermedio y al rojo cereza. Mientras que se mantenga en ese rango, no importa si es muy rojo o más o menos rojo. La acción va a ser la misma. Por eso decimos que entre 420 y 450 nanómetros corresponde a luz roja. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Gracias. Ok, Buenas muchas noches. gracias, Doc. Hola. Buenas noches, una pregunta. Sí. En caso del paciente diabético, usted hablaba de la terapia fotodinámica. Ajá. ¿Es recomendable, como un paciente diabético, con la alta frecuencia, ayudaría con la alta frecuencia? Yo me voy más a la terapia fotodinámica, ¿eh? La alta frecuencia, sí puede llegar y penetrar a los tejidos, pero a diferencia de la alta frecuencia, la terapia fotodinámica llega profundamente, tiene una acción de estimulación de las células cicatriciales, es decir, de los fibroblastos, cosa que la alta frecuencia como tal no. Los estudios clínicos han demostrado que la terapia fotodinámica
puede estimular grandemente la formación de los fibroblastos. Entonces es ideal utilizar la terapia fotodinámica por encima de la alta frecuencia. Ok, muchísimas gracias. Y el otro asunto es, no se vayan por ahí con la finta de que la terapia fotodinámica es con luz azul, ¿eh? No usen luz azul, la luz azul es muy superficial, no va a tener ninguna acción en el tejido profundo. La luz que más penetra, vamos a decir, para cicatrizar una onicocriptosis de tercer grado en un diabético, la luz roja va a llegar a la profundidad. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Para servirle. Hola, buenas noches, doctor. Una ¿Qué tal? ¿Podría utilizar de estas mismas lámparas que usamos en el área de cosmetología? Y sí, es correcto. Hay Ok, algunas perfecto. de campana y algunas de túnel, y Sí, las exacto. especificaciones técnicas son las mismas, ¿eh? Es luz roja, Sí. 450 nanómetros, alrededor de 20 watts, y es suficiente 10 minutos. Entonces puedes utilizarlas con confianza, esas mismas que se utilizan en dermocosmética. Ok, gracias. Para servirle. De hecho, esa es la ideal porque puedes abarcar un campo muy grande, ¿verdad? Doc, ¿y el azul de metileno al 1% es para utilizarlo con esa lámpara? Sí, únicamente puede utilizarse con otros colores, pero potencialmente estimular la cicatrización, proliferación de fibroblastos, desodorización porque destruye bacterias, desinflamatorio, siempre es con luz roja. Y tenemos el azul de metileno porque es el común, pero no es nada más azul de metileno, ¿eh? Es azul de metileno, es verde de malaquita, es violeta de genciana, es hasta santina, que viene en un color más o menos marrón, o es riboflavina, que viene en una forma de aceite rojizo, también se puede utilizar igual. Ah, ok, gracias, Doc. ¿Sí? Doctor, otra consulta. Usted habló que era el 1%. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. O lo que pasa es que el azul de metileno, lo más común que vas a encontrar en farmacia dermocosmética es entre el 1 y el 2%. Incluso el azul de metileno lo pueden encontrar en farmacias veterinarias porque la usan para cicatrización en heridas de las mascotas. Se puede usar el mismo. Ah, Entre el 1 y el Doc, 2%. buenas noches. 10 minutos es suficiente, no más. 10 minutos. 10 minutos, sí. Ante Doctor, una herida muchísimas consultas. importante o en un diabético, 2 sesiones por semana para asegurar la cicatrización, ¿correcto? Hola, Doc, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Doc, quería comentarle un caso que tengo con un paciente. Es un bebé de 7 meses y el bebé tiene pues el granuloma bastante grande, ¿Ok? pero el niño tiene los 2 deditos inflamados por los 4 canales. Sí, hipertrofia del rodete es muy común. Ujú. Entonces, en ese caso, pues a ese tipo de bebés, a ellos no se les aplica anestesia ni nada de eso, ¿no? ¿Ok? Sí, bueno, en el caso del bebé, por lo regular, nunca utilizamos anestesia porque la maniobra en el caso de ellos es mucho más rápida y simple. Por la La lámina. uña es muy delgada. Yo por lo regular hago un corte limpio con una alicate y extracción rápida. Yo Doc, nunca he ¿sabe qué me utilizado. preocupa? Es el granuloma que tiene. O sea, Ok. si yo hago la extracción y solamente retiro el borde de la uña, normalmente yo a ellos nunca les aplico anestesia porque No, realmente no. es muy doloroso para ellos. Sí, claro, es muy Primero, traumático. y es muy traumático para Puede un haber bebé tan pequeño. complicaciones. Sí, y también, exactamente. Entonces yo no, como la lámina de ellos es tan delgadita, pues es muy fácil de cortar. Es Ok, muy fácil exacto. entonces, lo único que sí me preocupa es que el bebé de 7 meses tiene el granuloma demasiado grande y Ok. de pronto al yo quitarle, digamos, como tal el bordecito de la uña, la espiculotomía, Ajá. el dedo no se desinflame, sino que quede con ese granuloma así. Ok, Porque sí. tengo muchos pacientes que no le hacen el retiro del granuloma y cuando llegan a la consulta llegan con el granuloma
ya cicatrizado, o sea, ya tocaría hacerle como una incisión, Ok, hacer cirugía para poderle dar forma al dedo. sí, Como bien, mira, te voy a recomendar lo siguiente. Cuando hagas eso, extracción, espiculectomía en un lactante, en un menor, corte y retiro rápido, ¿sí? Da una terapia fotodinámica, aquí está indicada la terapia fotodinámica. Pon ahí una ligera pigmentación, dale 10 minutos, dile al padre o la madre, al tutor, tráigalo en 3 días y haces una segunda. Entre esos días y posterior le va a aplicar ahí directo en el dedito, puede aplicarle directo ahí sobre el hemangioma el policresuleno. Un pincelazo al día sobre el granuloma y de esa manera se va a ir absorbiendo. Entonces, por lo regular, con 2 o 3 secciones de la terapia fotodinámica y el uso del policresuleno, en unos 5 días el hemangioma se empieza a absorber y muchas de las veces se absorbe completamente y a veces nos queda nada más el rodete hipertrofiado. Cuando eso ocurre, hay que poner cintilla de aproximación, y cuando el bebé va creciendo, ese rodete se acomoda muchas de las veces. Entonces, manéjenlo así. ¿Te respondió la pregunta? Bien, ¿alguien más por ahí levantó la manita? ¿Quién es? Una Ferdali. consulta. Sí. Tengo un paciente que acudió al consultorio claro, ya se había retirado lo que es el uñero, ¿no? Pero en ambos laterales he observado que su uña está negro, ¿no? Menciona que después de la extracción es sello. Uno puede ser porque, claro, ha habido coagulación de sangre o por una mala higiene. ¿Cuál de esos Sí, dos factores podría ser? sí. ¿Y la pregunta es qué? ¿Por qué después de la extracción del uñero, ambos laterales de la uña se le ha puesto negro, ¿no? Ok, probablemente quedó por allí sangre coagulada y está en proceso de degradación. Si el paciente pone directo agua oxigenada y hay efervescencia, pues es indicativo de que no ha cicatrizado y hay algún problema, entonces hay que citar a revisión. Si el paciente se aplica todos los días en esa parte que está oscurecida, vamos a decir policresuleno, todo eso se cae, se desbrida y el epitelio se renueva. Puede existir los surcos con un color oscuro, pero mientras que la vascularidad no se afecte, es decir, el llenado capilar es normal, hay buena respuesta circulatoria, no hay de qué preocuparse. Pero si vemos que en el surco está oscuro y la vascularidad no es normal, el llenado capilar está retardado, entonces hay que revisar la causa. Puede haber allí un proceso donde se produjo una isquemia por largo tiempo. Cuando hacemos anillo hemostático y hemostasia, no debe de ser más de 50 minutos porque puede producirse algún daño importante en el tejido, ¿de acuerdo? Entonces hay que manejarlo de esa manera, ¿sí? Gracias, doctor. Otra consulta más. Sí. Después de la inculpación, acudió un paciente que en el lecho unguial, por la lúnula, en esa parte, había como una manchita blanca, ¿no? ¿Ok? Y no una manchita blanca como si fuese secreción, o sea, la pus blanca, pero no sé si es secreción o qué es lo que haya pasado ahí, es lo que ha pasado con un paciente, ¿no? Después de la Sí. extirpación del uñero. ¿Qué ha ocurrido ahí, no? Ok, si hay dolor importante al tacto y hay rojez periunguial, es colección de pus, hay que retirar lámina unguial, hay que hacer abulsión para exploración y retirado del pus.
Ahora, si ocurre que no hay rojez y no hay dolor importante, entonces eso puede ser un microtraumatismo, un golpe directo, o puede ser la aparición de una leuconiquia postraumática. Después de un golpe puede aparecer mancha blanca y puede aparecer una leuconiquia. Hay que hacer un interrogatorio completo y ver si el paciente no se automanipuló, se lesionó o se levantó el sello cuticular. Si falló el sello del eponiquio, probablemente estemos ante un proceso inflamatorio que vaya a producir esa mácula en la uña. Entonces, cuando dicha mancha importante, como les digo, va acompañado de rojez alrededor del tejido, en el borde proximal, y algo de dolor, hay que retirar la uña y hacer una exploración porque probablemente hay colección de pus. Si no, no hay de qué preocuparse, hay que seguir y verificar el avance de la uña y hay que verificar si hay cambios. ¿De acuerdo? Buenas noches. Hola. Yo quería preguntarles si no tenemos la opción de una terapia fotodinámica, ¿qué otro podemos implantar? O sea, ¿qué otro medicamento podemos utilizar para bajar los granulomas? Sí, el policresuleno es lo mejor que hay para bajar los granulomas, para limpiarlos, para hacer escarectomías, para hacer un desbridado autolítico, para acelerar la cicatrización. El policresuleno, ¿verdad? El policresuleno es la opción ideal. En segundo lugar, la rifocina. Son uno de los dos elementos que nos pueden ayudar a la absorción de los hemangiomas cuando estos no han rebasado el tamaño de medio centímetro. Cuando son mucho más grandes se recomienda la decisión, el corte quirúrgico, porque de otra manera en el tiempo nos vamos a retrasar mucho en la absorción. Entonces estos medicamentos son los ideales si no tienes para terapia fotodinámica, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Para servir. Buenas noches, doctor. Una preguntita. Bueno, dos preguntas. La primera, me gustaría hacerle una pequeña consulta en el sentido de cuando usted hablaba de colocar la lidocaína al 2%, mi pregunta es, ¿la lidocaína al 2% cuando es una persona diabética o hipertensa, hay alguna contraindicación en el sentido de que se coloque con o sin epinefrina? Bueno, lo ideal es hacerlo sin la epinefrina, porque hay veces, como es una zona cral, a veces la epinefrina llega a ser una vasoconstricción bastante importante y vamos a ver disminuido la perfusión tisular. Entonces, no, lo ideal aquí es utilizar nada más lidocaína al 2% y hasta allí. Si hacemos un torniquete simple, no muy apretado, ese es suficiente. Realmente no necesitamos el control de la hemorragia aquí con epinefrina, aunque parece ser que no hay problema para, vamos, se dice que es una leyenda urbana, no, pero la experiencia nos ha demostrado que en ciertos casos la epinefrina puede llegar a complicar, sobre todo en los diabéticos. Entonces sigan utilizando la lidocaína normal al 2%, un torniquete bien puesto y eso es suficiente. Ok, otra pregunta, doctor. Cuando usted hablaba de el policresuleno, ¿usted lo recomienda colocarlo cada cuánto tiempo? ¿Cada 6, cada 8 horas o cómo sería allí? Una vez al día por 7 días para absorber los hemangiomas de tamaño considerable. Okay, si el hemangioma es muy pequeño y fue una onicocriptosis de segundo grado, solamente con que le hagas una sola aplicación en tu consultorio, un parche, y él lo retira el día siguiente, a veces es suficiente con una sola aplicación. Pero si el hemangioma es un poco más grande, se aplica una vez al día por unos 7 días y hasta que se absorba. Ok, doctor. Y mi última pregunta es, en caso de los menores, ¿usted recomienda, es recomendable vendarlo las primeras 24 horas o se le manda a que el papito le coloque eso allí? Porque como ellos son, a veces cuando no son caminantes, pegan o chocan con cualquier cosita, entonces la cicatrización, ¿cómo sería allí? Bien, miren,
menor, el lactante, nunca se deja cintilla, parche simple, porque se lo puede tragar a veces, vamos, si está contraindicado. Va a parecer exagerado, pero no. En el paciente pediátrico, lo que vamos a hacer es hacer un vendaje completo, vamos a decir simple, del pie, para que el bebé no se arranque nada ni trague nada. La otra opción es hacer un vendaje simple con una venda elástica en el dedo afectado y pedirle al padre que mantenga todo el tiempo un calcetín limpio. De esa manera podemos correr riesgos, porque el lactante, como les digo, está contraindicado poner cintas, vendajes, porque se los han llegado a tragar. Entonces, un medio oclusivo en el dedo afectado, un calcetín limpio y dar instrucción a los padres que todo el tiempo vigile que el bebé no se lo retire. Doctor. Gracias, doctor. Y en el paciente pediátrico, ¿el uso del hilo retractor está bien o qué? Sí, sin problema en el paciente diabético, el hilo de retractor como tal, hay que darle indicación que al tercer día, con agua simple en su baño, el hilito puede salir solo sin problema, no hay contraindicación en el caso de ellos como tal, y más si le ponemos algún medicamento cicatrizante protector, mupirocina, rifocina, policresol, sulfadacina de plata, etcétera. Por lo regular en el diabético no complicado, con una buena limpieza y vigilancia de la herida es suficiente. Cuando el diabético no está controlado, la onicocriptosis es de tercer grado y tiene, vamos a decir, más de 15 días con el padecimiento, ya hay que mandarlo a antibiótico terapia y dar seguimiento a la herida. Ahí ya ni siquiera nos vamos a procurar poner el hilo retractor, sino que más bien vamos a confiar en la antibiótico terapia para resolver el caso. Doctor, sí. ¿En específico? ¿Perdón? ¿Algún tipo de hilo retractor en específico? No, el Ultrapac es el más conocido y el calibre número 3 o 4. Doctor, ¿a qué distancia se utiliza la lámpara en el momento de hacer la terapia fotodinámica? No hay una distancia, vamos a decir, que sea necesaria, pero puedes colocarla a unos 10 centímetros y con eso es suficiente. Ok, ¿y qué tanto, ¿sí? ¿Qué tanto azul de metileno se utiliza? Nada más en cuanto pinte la superficie. El azul de metileno es un colorante muy fuerte. Vas a tomar la puntita con un cotonete y vas a ver que con una sola pasada prácticamente pintó toda la zona. Y ya se deja descubierto. Yo por lo regular les digo a la terapia fotodinámica, ponle un vendaje simple nada más para evitar por ahí el impacto psicológico, ver la mancha, la interacción con otros, oye, ¿por qué tienes el dedo pintado? Y cosas así, ¿no? Ya. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, chicos, muchas gracias por su participación. A ver, última noches. Sí, última pregunta. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, quería preguntar. Adelante. Usted había comentado que la fotodinámica se utiliza para cicatrizar, pero sí, no escuché la pregunta. En clases anteriores a ver, no escuché, chicos, entonces no escuché la pregunta. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí. Si de pronto uno quisiera tomar una clase como más personalizada con su merced o tener unas preguntas o alguna duda, ¿cómo podríamos? Síganme en redes, me encuentran en redes como así tal y cual, podólogo Marco Antonio Hernández, catedrático podólogo Marco Antonio Hernández, y ahí me pueden hacer cualquier otra cosa. Las lámparas LED, el guataje es muy diferente, las lámparas LED nunca pasan de los 50-60 watts.
Si me estás diciendo 250 watts, bueno, pues esa es una luminaria muy potente para espacios abiertos, no. Búscate del tipo dermatológico o linternas que no te den más de 20 watts de potencia, ¿ok?